Bueno, vamos a seguir con nuestro programa, con los personajes impresionantemente grandes de nuestra historia, de esta época tan especial. Y hoy, como decía en la promo, vamos a conocer un poquito de la vida del Maharán de Rothenburg y de su época, porque nos vamos a enganchar con algunos de sus alumnos, con cómo hasta ahora estamos focalizados la Europa de los, digamos, Francia, Alemania, Italia. Antes habíamos estado en el siglo de oro español y pronto vamos a volver a España porque son épocas contemporáneas que estamos viviendo en las que había diferentes, los judíos vivían diferentes situaciones. Así que hoy vamos a empezar con el Maharán de Rothenburg. Aproximadamente Rabbi Meir, como se llamaba, Ben Baruch, en esa época todavía no existían los apellidos. Rabbi Meir Ben Baruch, muy conocido, popularmente conocido como el Maharam. Maharam quiere decir Moreinu Arab Meir. Maharam. Moreinu Arab Meir. El Maharam de Rothenburg. Muy bien. El Maharam nació en la ciudad de Worms, en Alemania. Muy famosa, estuvimos viendo que Rashi está ahí en Worms enterrado. No, en Troyes está enterrado, perdón. Pero estuvo estudiando en Worms. Hay una sinagoga que se había destruido, ¿se acuerdan? Que estaba la silla de piedra, digamos, el asiento de piedra, donde se sentaba Rashi a estudiar, y la destruyeron los nazis, pero se reconstruyó. Vimos las fotos y todo eso. La ciudad de Worms era una ciudad de grandes estudiantes, grandes talmudistas de esa época. Y como les dije, nació aproximadamente en el año 1220. No sabemos exactamente, pero es ahí, en esa época se lo ubica. En su juventud, Rabbi Meir, Moreinu Arab Meir, estudió en las famosas yeshivot de Würzburg y Mainz, ciudades también de Alemania de esa época, donde estaban los grandes talmudistas también de la época, y luego se fue a estudiar a Francia, claro, porque ahí eran las yeshivot, eran muy, muy conocidas, particularmente la yeshiva del famoso Rabbi Yehiel de París, que estuvimos hablando de él la semana anterior, si no me equivoco. Rabbi Yehiel era reconocido como una persona, un tzadik, una persona muy especial y un sobresaliente talmudista, estudioso del Talmud, y él fue el que defendió al Talmud en esos famosos debates. Era él quien defendía al Talmud y sin embargo sabemos que aunque él venció en el debate, los enemigos de Israel, el gran antisemitismo que reinaba en ese momento, el rey Luis IX era el que estaba en ese momento en Francia, no ayudó toda su defensa, que era como era correcta, y públicamente el Talmud, esas 24 carretas, ¿se acuerdan que recordamos? Fueron incendiadas, quemadas el 17 de junio de 1244 en París. Es interesante porque Rabbi Meir, volvemos al Maharam, ¿sí? Él fue testigo ocular
de este triste acontecimiento. Y justamente escribió, compuso, porque él era un gran paitán, era un gran poeta litúrgico también, además de sobresaliente talmudista. Y él escribió un recuerdo a esto, una quiná, que las quinot son las que se leen justamente, esperemos que no haga falta, pero el domingo, si Dios quiere, en Tisha B'Av, se leen las quinot. Una parte de las quinot es Sha'ali Srufa, que tiene que ver con justamente lo compuso cuando en ese momento él fue testigo de este terrible suceso, y para conmemorarlo escribió este poema litúrgico que nosotros leemos. Nosotros, bueno, quienes leen las quinot, leen esta parte también. Aunque era Erev Hanukkah en realidad cuando sucedió esto, ¿no? Era Erev Shabbat Hanukkah. Después, Rabbi Meir vuelve a Alemania, después de estudiar en París, con Rabbi Yehiel de París, y es nombrado rabino en diferentes comunidades sucesivamente, y finalmente se establece en la ciudad de Rothenburg. Y ahí, en Rothenburg, él a su propio, mantiene, él funda una yeshiva que él mismo se hacía cargo de los gastos, y entre los grandes alumnos, imagínense, cuando el Marán de Rothenburg funda una yeshiva, los grandes estudiosos, los grandes talmudistas, enseguida van a esos lugares tan especiales. Entre sus alumnos más notables tenemos, ya vamos a hablar de él también, Rabbi Asher Ben Yehiel, conocido como el Rosh. O sea, cuando uno habla con alguien que estudia en una yeshiva y les nombra al Rosh, al Ran, que pronto vamos a hablar de él también, y también a Rabbi Mordechai Ben Hillel Ashkenazi. Ellos fueron alumnos del Maram de Rothenburg. Rabbi Meir, o el Maram de Rothenburg, como es conocido, fue, como dijimos, una gran autoridad, tanto en Talmud como en la ley judía. Y muchas comunidades de Francia, Italia y Alemania le enviaban sus consultas, sus preguntas en cuanto a los diferentes temas halágicos. Y se encontraron del Maram de Rothenburg mínimamente 1500 respuestas a esas preguntas que recibía. Fue llamado, entre otras cosas, padre de los rabinos, la luz del exilio, para que veamos realmente quién era, ¿no? El Maram. Una persona muy humilde, así como grande era muy humilde, y con sus respuestas y con sus consejos se hizo todo, era un referente a los avanzados alumnos del Talmud y en general a la vida judía de ese momento. No escribió ningún trabajo largo, sí tiene comentarios y exposiciones más cortas, y bueno, sobre diferentes halajot que tenían que ver con las brajot, otras que tienen que ver con el duelo, y otras que tienen que ver con la shkita. Miren qué interesante la vida por eso decimos que la vida de estos grandes rabinos, que por sí mismas eran columnas de sabiduría y conocimiento, y como lo llamaban realmente, de luz para todo el pueblo judío, también tenían pruebas muy difíciles en la vida. Y como la vida de los judíos en Alemania era tan dura, tantas persecuciones, matanzas, cruzadas, etc., Rabbi Meir decidió en el año 1286 emprender junto a su familia y a un grupo de
seguidores un viaje a la Tierra Santa, a Eretz Israel, para establecerse ahí, teniendo la esperanza de que ahí va a poder tener la tranquilidad de poder seguir ahondando en el estudio del Talmud. Cuando estaban atravesando la Lombardía, en Italia por supuesto, fue reconocido lamentablemente por un judío apóstata que lo denunció al... estaba este judío, era la mano derecha del arzobispo de Mainz. Y bueno, la supervisión divina quiso que estuvieran ahí en la Lombardía y él lo reconoció, era muy famoso. Y este judío lo entregó, digamos, al arzobispo. El arzobispo lo hizo detener, lo llevó en cautiverio nuevamente a Alemania y por orden del rey Rodolfo, Rabbi Meir fue llevado prisionero y colocado en un fuerte en el, no sé si es un pueblo o una ciudad, en Ensheim. Y por supuesto que no había cometido ningún delito, esto era lo que llamaríamos un secuestro. ¿Y qué es lo que veía en esto Rudolf? Un negocio bárbaro. Sabía que los judíos iban a pagar lo que se les pidiese para liberar a su gran y santo rabino de la prisión. Más aún, pidió una cantidad, una suma exorbitante para esa época, 20.000 marcos, era lo que pedía como rescate para liberar a Rabbi Meir. Por supuesto que los judíos lo iban a hacer y comenzaron las tratativas, pero Rabbi Meir de Rothenburg les prohibió que pagaran algo como rescate. Se los prohibió con la ley de la Torá y les explicó que si ellos aceptaban pagar un dinero de rescate, esto iba a convertirse en una realidad, un hecho usual entre todos los nobles de Alemania, que iban a tomar prisioneros a los rabinos de las comunidades para llenar las arcas con su dinero, con el dinero de los Yehudim. Entonces prohibió que lo liberaran, incluso si él tenía que morir en la cárcel. Y bueno, y realmente fue así. El rabino podía recibir visitas en donde él estaba prisionero y estuvo ahí hasta su fallecimiento en el año 1293. Y tal era la maldad, la crueldad de este Rudolf, que no permitió que retiraran el cuerpo de Rabbi Meir. Si querían retirarlo, no, estaba tan enojado porque no pudo hacer su negocio que no permitió que retiraran el cuerpo de Rabbi Meir. Recién 14 años después, cuando fallece Rudolf y su sucesor exige, por supuesto, un pago muy alto para permitir que le den sepultura a los restos de Rabbi Meir, los judíos lo pueden rescatar gracias a un Yehudí solidario, una persona adinerada, muy generosa, que se llamaba Alexander Susskind de Frankfurt, un judío de Frankfurt, puso el dinero con una sola condición, que después que él falleciera
fuera enterrado junto al Maharam de Rothenburg. Y realmente fue así. Al año siguiente falleció este señor, Alexander Susskind, y fue enterrado junto a Rabbi Meir en el cementerio de Worms, y estaban las dos tumbas, una al lado de la otra. No sé si hoy, sabemos que no está el cementerio, no creo que esté, lo deben haber destruido, pero estaban, vi una foto, pero la verdad que no sé si era de antes de la guerra o lo que fuera. Estaban juntas las tumbas de ambos unidas. Vemos cómo realmente la vida en esa época era realmente un gran desafío, ¿verdad? Bueno, y entonces, a raíz de esta historia que contamos del Maharam de Rothenburg, lo vamos a enganchar ahora justamente con algunos de sus alumnos, y vamos a empezar a ver también un poquito de la vida de los judíos en España contemporánea, en la época contemporánea. Y entonces, nosotros sabemos que la vida es lo que estuvimos viendo ahora con las cruzadas, con todas estas cosas que estamos aprendiendo o repasando juntas. Que la vida de los judíos en el norte de Francia, en Alemania, era una vida más parecida a no vida, digamos, ¿no? Empapada de sangre, podríamos decir. Por todas las matanzas y todos los delitos que se cometieron contra los judíos. Sin embargo, en esa misma época paralela, en Farad, en España, y también en Portugal, la vida de los judíos era, no vamos a decir que era buena, porque vimos que había persecuciones, pero mientras estaban los musulmanes, que eran los que bogaban, que buscaban la cultura, el desarrollo intelectual, los que amaban la filosofía, etcétera, etcétera, los judíos tenían una buena posición, como estuvimos viendo, de los grandes sabios que generalmente eran los consejeros del visir o eran los médicos del califa, etcétera, etcétera. Siempre tenían una posición muy buena porque este tipo de gobiernos apreciaba la cultura, el estudio, y admiraban a los Yehudim que dedicaban tanto a la sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que si bien esto que se vivía en el norte de Francia y en Alemania hizo menguar en cierta manera el crecimiento de las yeshivot, porque mucha gente falleció, porque mucha gente escapó, porque se iban o al sur de Francia, o muchos escaparon, muchos de los talmudistas escaparon también a España para poder salir de estas, alejarse de estas matanzas, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos que en España, en esa misma época, ahora vamos a decir exactamente el nombre, ahora les voy a decir, en el año 1240 nace el rabino Rabbi Shlomo Ben Aderet, conocido por la gente que estudia el Talmud y la Halajá como el, perdón un minutito, el Rashba. Rabbi Shlomo Ben Aderet es el Rashba. Rabbi Shlomo Ben Aderet. El Rashba lo llamamos, ¿sí? Y él vivía en Barcelona y también tenía mucha influencia como rabino en la zona de Aragón y también en el norte de África. Era un referente. Los judíos
que vivían en esos lugares, incluso también los que vivían en Alemania y en Francia y en el norte de África, como dijimos, se dirigían a él con preguntas alágicas, al Rashba, y se encontraron de él 3.000 responsas, ¿sí? Con preguntas que tenían que ver con toda la vida judaica. Y mientras en Francia se estaban quemando todo lo que tenía que ver con el estudio del Talmud y la halajá, y era algo terrible, ¿no? Todo lo que vivieron los Balei Tosafot, que eran los nietos de Rashi, los que estaban viviendo esa desgracia, y muchas yeshivot tuvieron que cerrarse, como dijimos antes. Rabbi Shlomo Ben Aderet, el Rashba, quedó como realmente el líder de la judería española. El Rashba fue alumno del Ramban, del Nachmanides y de Rabbeinu Yonah Gerondi. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Y por eso él tenía esa conjunción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el Ramban y en Rabbeinu Yonah se mezclaban la escuela, llamémoslo así, del estudio del Talmud de Francia y también cómo se estudiaba en España? Y vemos que él es lo que se ve de él, la manera en que la gran sabiduría que tenía el Rashba, que en textos cortos, frases cortas, nada demasiado extenso, con un idioma claro, daba sus respuestas y a las diferentes planteos de la halajá, que eran de una manera sobresaliente en su claridad, en su lógica. Y el Rashba, además, por supuesto que honraba la memoria de quienes le precedieron, pero tenía realmente tanto conocimiento que no dudó en diferir o en discutir lo que quienes le precedieron planteaban, y él podía discutir eso, ¿no? El Rashba, además, Rabbi Shlomo Ben Aderet, yo voy llamándolo de las dos maneras como se lo conocía, además era muy reconocido a nivel gobierno, donde él vivía, en Aragón, a punto tal que más de una vez el Estado le confirió a él el poder de juzgar a las personas e incluso podía dictar, si él lo veía necesario, la pena de muerte. Imagínense lo que era eso, y era algo que por supuesto que no quería tener nada que ver, pero tenía ese poder para que podamos verlo. E incluso se conoce un trabajo que él tuvo que hacer cuando un monje joven dominicano, que como nos explicó la otra vez Susana Emanuel, eran los más fanáticos de la iglesia y más antisemitas, él había hecho un trabajo exponiendo a los judíos como asesinos del Mesías de ellos, y el Marsha, el Rashba, perdón, Rabbi Shlomo Ben Aderet, escribió una respuesta tan clara y tan eficaz que destruyó de base cada uno de los argumentos de este monje, dejándolo absolutamente sin argumentos, en ridículo, llamémoslo así. En la época del Rashba ya se había terminado
esa gran discusión que habíamos visto en Francia, en donde se había prohibido estudiar, ¿se acuerdan? El Morene Bujim, la obra del Rambam, del Maimónides, la guía de los perplejos, que decían que influía mal en la juventud, en los jóvenes estudiosos de la Torá, porque eran preguntas, dudas acerca de Dios, dudas filosóficas, y entonces decían como que contaminaban la mente del judío simple, que ni se hacía esas preguntas. Entonces, ¿para qué había que traérselas? ¿Para qué? Bueno, y se acuerdan que fue una discusión muy grande, que Rabbeinu Yonah después, ¿se acuerdan que iba comunidad por comunidad y pedía perdón porque él se había enfrentado a este libro del Rambam, etcétera, etcétera, y que todos lo vieron, digamos, como que la conclusión por esta gran discusión entre los rabinos fue la quema del Talmud, como que esto llevó a una tragedia tan grande como la quema del Talmud. Entonces ya había pasado, en su época ya esto era, no tenía vigencia, todo lo contrario, ya se habían dado cuenta que era muy eficiente lo que había escrito el Rambam para justamente darle una respuesta a aquellos jóvenes que estudiaban, porque había un nuevo peligro, llamémoslo así, que se cernía sobre los estudiantes, sobre todo españoles, judíos, ¿no? Que era, se había hecho muy popular el estudio de la filosofía griega. Porque, bueno, entonces, ¿qué pasaba? Muchos de los jóvenes judíos se, se sumergían en este estudio y realmente los confundía mucho. Como dije antes una palabra, les contaminaba la emuná, la fe que tenía. ¿Por qué? Porque la manera, digamos, el planteo que hace la filosofía griega es que es imposible para el ser humano, entre otras cosas dice esto, recibir cualquier tipo de concepto abstracto, es decir, un concepto espiritual, si no hay una comprensión lógica. Entonces, esto provoca un enfrentamiento, es algo que contradice completamente la base de nuestra fe, de la emuná pshutá, de la fe simple que debe tener un Yehudi. Entonces, el Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, vio este peligro y decidió sacar una prohibición del estudio la, de la filosofía griega, sea en el idioma griego o sea su traducción, a jóvenes menores de 25 años, porque consideraba que antes de esa edad no estaban preparados para responder las preguntas que les planteaba la filosofía griega. Y como veía que esto era un gran peligro para la población judía de España y para esta ideología, era realmente hizo esta prohibición y lo único que permitía que se estudiara era medicina. Como vemos que muchos de los grandes rabinos eran justamente médicos. Ahora vamos a pasar a otro gran, un alumno de Rabbi Shlomo Ben Aderet, que es conocido como el Rosh. Rosh quiere decir cabeza, pero es porque el acróstico es Reish Aleph Shin y es Rabbi Asher Ben Yehiel. Rabbi Asher Ben Yehiel nació en Alemania. Y él, ya les voy a decir cuándo nació. Él nació en el año 1206.
50. Y fue alumno del Maram de Rothenburg, de Rabbi Meir de Rothenburg, el que estuvimos hablando hasta ahora. Que sabemos toda la historia, ya la contamos, del fin terrible que tuvo el Maram. El Maram, antes de morir, le pidió al Rosh, a su alumno, a Rabbi Asher ben Yehiel, que fuera a vivir a España. Y él se asentó en Barcelona. ¿Quién lo recibió en Barcelona? El Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, con brazos abiertos, porque era un gran talmudista y gran sabio de la Torá. Y después el Rosh fue nombrado rabino en Toledo, que es cerca de ahí, ¿verdad? Y además era el gran rabino de todo Castilla. Cuando muere el Marsha, perdón, el Rashba, todo el tiempo me estoy confundiendo. Cuando Rabbi Shlomo ben Aderet fallece, ya les voy a decir el año que fallece, el Rosh llegó a España en el año 1304, para que tengan una referencia. Y el Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, muere en el año 1310, para que se den cuenta que estuvieron juntos aproximadamente 5 años. Perdón. Cuando fallece Rabbi Shlomo ben Aderet, entonces el Rosh es quien lo sucede como líder de la judería española. Y la Yeshiva de Toledo, que estaba bajo su dirección, se convirtió entonces en un centro para todos los grandes estudiosos de Europa. Incluso de la lejana Rusia vinieron a estudiar con el Rosh a Toledo. Su manera de estudio estaba marcada por los Balei Tosafot, por la manera de estudio como era en Francia, en el norte de Francia. Y se dedicó mucho al tema de la halajá. Su perush, su exégesis en el Talmud, está traída, impresa en los grandes, en esos libros más grandes, aparece siempre debajo del texto central. Y sobre todo, uno de los Masechtot, que es Nedarim, de promesas, es considerado de suma importancia cuando se estudia, incluso más importante que el comentario de Rashi. ¿Por qué? Porque el comentario de Rashi en el Talmud al Masejet Nedarim no lo hizo Rashi, sino que lo continuaron sus nietos. ¿Se acuerdan que falleció antes de poder terminarlo? Y es muy interesante porque el Rosh en algunos lugares trae a los diferentes referentes y en algunos lugares pone Nirali, me parece a mí. Es muy interesante que dicen que cuando él trae esas dos palabras, Nirali, simbolizan la grandeza que tenía en el conocimiento del Talmud, en el mar, porque es un mar el Talmud. Y dicen que él podía poner así, me parece,
porque él cuando trataba de buscar un referente, una referencia, lo que fuera, podía repasar todo el Talmud mentalmente en pocos minutos. Era una eminencia. Para llegar, por supuesto, a una conclusión que tenía que ver con alguna ley. Entonces, cuando uno quiere llegar a una conclusión alágica, tiene que repasar todo lo que todos los demás dicen, todas las diferentes fuentes para poder llegar a una conclusión. Él podía hacerlo en algunos minutos nada más. Podemos decir que su alcance en cuanto a la Gemara, el Talmud, es como el de Rashi. Y bueno, también escribió algunos otros libros cortos y tuvo mucha relación también con los judíos de la Provence, digamos, del sur de Francia, y también su influencia llegó allí, ¿no? Él falleció en Toledo, ya les voy a decir en qué año. Fallece en el año 1327. Había nacido en el año 1250. Tenía 77, ¿verdad? Uno de sus nietos, muy famoso, es el que nosotros lo conocemos, se llamaba Rabbi Yaakov, pero es muy conocido por una de sus obras más famosas, que es los Arba Turim, las cuatro columnas, llamémoslo así, que se lo conoce como el Baal HaTurim, el Baal HaTurim, así se lo conoce a Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Él fue rabino de Toledo y se tomó sobre sí un trabajo muy, muy necesario, así como también era importante y difícil, que era ordenar nuevamente todas las leyes alágicas, las alajot, que se habían tomado, digamos, que los rabinos llegaron a conclusión que eran las leyes, pero ordenarlas no de manera como estaban dispersas, sino de manera ordenada por temas. No que estuvieran, que cada uno tuviera que buscar. Cuando tenías que buscar una alajá que tenía que ver con duelo, estaba en el mismo lugar donde había una alajá que tenía que ver con kashrut, o con shkita, o con la vida matrimonial. Lo que él hizo fue separarlos de manera ordenada en 4 partes. Por eso es que se llama el Baal HaTurim, o ahora van a ver por qué. ¿En qué se inspiró? Se inspiró en el pectoral, en el Hoshen, que llevaba el Cohen Gadol. Vieron que el Cohen Gadol llevaba entre su vestimenta, por encima de la vestimenta, llevaba puesto un pectoral con 12 piedras preciosas, que cada una de ellas representaba una de las 12 tribus. ¿Se acuerdan de eso? ¿Conocen? Habrán escuchado. Eso se llama el Hoshen Mishpat. Ese era el pectoral. Bueno, y eran 4 columnas, que cada una tenía 3 piedras, que suma 12. Él, inspirado en eso, dividió su trabajo en 4 columnas. Y esas columnas eran para ordenar las leyes de la vida de un judío. ¿Y cuáles eran? Por eso los llaman los Arba Turim.
las cuatro columnas, llamémoslo así. La primera es Orahaim. Oraj, con J sería al final, Aleph, Vav, Reish, Het. Oraj, y después Haim, que significa lo que es la vida, que se ocupa de todo lo que sucede a lo largo del año judío. Todas las leyes que tienen que ver con el año, en la vida del judío. Después viene Yoredea. Yoredea es lo que tiene que ver con todas las halajot relacionadas con prohibiciones y lo que está permitido. Después viene Eben Haezer. Eben Haezer tiene que ver con todo lo que es la vida de la familia judía. El matrimonio, el divorcio, la educación, todo lo que tenga que ver con la vida judía, la vida de la familia, perdón. Y por último, la cuarta sería Hoshen, con N al final, Mishpat, que es lo que llevaba el pectoral este, que tiene que ver con justicia, todo lo referente a juicios y justicia. Todas las leyes que tienen que ver entre la persona y su prójimo, llamémoslo así. Esta creación de él, este trabajo monumental que hizo el Rosh, fue muy bien recibido en todo el mundo judío. De todas maneras, los grandes estudiosos se dieron cuenta que todavía el trabajo estaba inconcluso, es decir, necesitaba aún más claridad para llegar a la ley propiamente dicha. ¿Por qué? Porque el Rosh, debido a su humildad, no puso el saca como tenía que ser, o a veces, o sea, no ponía su parecer tal cual, o omitió poner cuál era la fuente. De todas maneras, 200 años después, ya vamos a llegar a esto, nosotras también en nuestro recorrido, 200 años después aparece un trabajo realizado por otro un gigante de la halajá, del estudio, que es nada más ni nada menos que Rabbi Yosef Karo, que es el que escribe, que compone el Sefer Beit Yosef. El Beit Yosef vino a completar lo que le faltó al Bala Turim. Pero eso lo vamos a estudiar mejor o lo vamos a analizar mejor cuando lleguemos, que no nos falta tanto en la historia, 200 años no es tanto, vamos a hablar ya de Rabbi Yosef Karo. Bueno, vamos a dejar acá porque nos quedaría un tema muy interesante, que es el tema de la Kabbalah. ¿Cómo aparece el estudio de la Cábala entre los judíos españoles? ¿Qué sucede en esta época que estamos transcurriendo ahora, en realidad? Me parece que ya el tiempo está vencido y no quiero tomar más tiempo. Necesito por lo menos 10 minutos más y no vale la pena hacerlo rápido y perder detalles. Pero para la próxima les adelanto que nos vamos a ocupar de lo que es llamado los Anshay Gen, o podemos llamar también el estudio del gen. Gen no de genética, gen es Het Nun, es una abreviatura de Jochma Nisteret, la sabiduría oculta. Y esto se refiere, por supuesto,
a la Cábala. Entonces, la próxima, si Dios quiere, vamos a dedicarnos a esto, a ver cómo fue que comenzó el estudio de la Cábala, sobre todo de manera así más popular en España. Bueno, este Shabbat es un Shabbat especial, Shabbat Hazón, se nos muestra, aunque sea de manera subliminal, el Beit HaMikdash, tratemos de percibirlo, vivamos un Shabbat con mucha alegría, porque en Shabbat no hay duelo, hay que vivirlo con alegría y pedir realmente que el Shabbat sea el preámbulo para una vida que sea siempre Shabbat y todo Shabbat con el Mashiach Tzidkeinu, que tengamos un Shabbat Shalom Umeborach con todas las bendiciones, salud, buenas noticias, y si Has de Shalom, lo aleinu, no viene Mashiach antes, entonces el ayuno comienza el sábado a las 18 horas y concluye el domingo a las 18, aproximadamente 18:30, hasta ahí. No es una mitzvah alargar el ayuno, no es una mitzvah alargarlo. Es como un ayuno como Yom Kippur de 25 horas, no se come, no se toma, sí se puede viajar, sí se puede hacer las cosas, digamos, pero está traído que mejor no trabajar hasta después del mediodía. Hasta el mediodía se acostumbra a no sentarse en sillas normales, sino en sillas más bajas. Por lo menos, si alguien puede, en el sillón le quita el almohadón. Después del mediodía ya se puede. Y bueno, esperemos que realmente tengamos al Mashiach y que Amén. sea el día más